Y ahora sí, ya estamos sentados a la mesa los dos. Ya estoy acompañado en esta mesa. Está con nosotros Natalia Romé, dijimos ella, docente universitaria, una prolífica comunicadora, admirada por quienes hacemos la tertulia. Y tenemos el placer de recibirla en este programa que es una mezcla de juegos y reflexiones, información y delirio, de todo un poco. Natalia, bienvenida y muchas gracias por estar acá esta noche. Hola, muchas gracias. Qué lindo que me inviten a un delirio. Lo necesito bastante, así que... No es poco. Bueno, ¿sabes qué? Esto dispara ya la primera pregunta de la entrevista, porque sobre todo yo diría, más allá de que nosotros venimos hablando y reflexionando sobre la extravagancia de Javier Milei y también su carácter delirante, después de la publicación del libro de Juan González sobre el esoterismo de quienes rodean a Milei y del propio Milei, no recuerdo el título ahora, pero lo publicó en la última semana y estuvo dando notas al respecto, la expresidenta Cristina Kirchner habló de derecha esotérica. Entonces, yo temo invitarte al delirio a vos o a veces practicarlo o jugar la ficha del delirio con la audiencia y entre nosotros, porque delirio sobra. Entonces, ¿qué hacemos? Más o menos delirios sobran. No sé si nosotras, quienes seamos, todavía no sé bien, tenemos nuestros propios delirios. ¿No sabés si los tenemos? Claro. Okay. En un sentido del delirio que tiene que ver con la utopía, con la apuesta rara, con cierta condición poética, ¿no? Bueno, claramente las derechas a escala global están jugando a la creatividad y a la creatividad mística, claro. ¿No? No es simplemente nuestras derechas, sino Peter Thiel y Arvin Curtis, o Curtis y Arvin, nunca me acuerdo cuál es el nombre, cuál es el apellido, sí. Están releyendo los evangelios, ¿no? Y están produciendo unas lecturas, y yo creo que eso suena una suerte de delirio o capricho, ¿no? De unos magnates raros y locos y del Silicon Valley y demás, pero también es un diagnóstico de la época, me parece, que tiene que ver con una demanda de espiritualidad, con una demanda de certezas, pero no de certezas científicas, sino de punto firme al cual aferrar la desesperación, la esperanza, ¿no? Sí. Y entonces tal vez es un tiempo para jugar un poquito más, atreverse, abandonar un poco el corset del realismo, ¿no? Lo digo así, contra el realismo que nos ha conducido bastante mal. Un poco de delirio, por favor. Me alivia entonces este pedido de Natalia. Y a propósito de esta revisión que hace la derecha sobre las Sagradas Escrituras, yo hace poco me sorprendí y mucho, y hasta lo compartí en algún que otro espacio periodístico, con la noticia, con la información de que un sector del mileísmo estaba detrás de la historia de las vacas cobrizas del viejo relato del Viejo Testamento, valga la redundancia, que eran necesarias para hacer un sacrificio en Jerusalén y darle apertura, inauguración a la construcción del templo definitivo. Esto lo ato directamente a lo que estás diciendo. Frente al encierro político que se vivió en los últimos años, y no solo en Argentina, hay un retorno a relatos míticos, religiosos, que al mismo tiempo encorsetan todavía más. ¿Cómo se sale de esa superstición? ¿Con más ciencia o cómo? Lo pongo en estos términos. Por supuesto que hay espiritualidades y espiritualidades, ¿no? Hay ciertos discursos religiosos que vienen además con unos mandatos, ¿no? de piedad,
de empatía, de amar al prójimo, qué sé yo. Estás pensando en el Papa Francisco. Por ejemplo, pero no solamente. Y hay otros que no, que prescinden, por ejemplo, de un llamado ético, ¿no? Entonces, la superstición, ahí hay una definición que da Diego Tatián que a mí me gusta mucho, es un dispositivo de melancolía. Claro. Y en todo caso, ese es el problema, no tanto el componente espiritual o afectivo, sino los efectos, ¿no? Los efectos en términos de cómo trama, lo digo así, de cómo trama una comunidad su expectativa de porvenir, ¿no? Bien. De cómo trama sus deseos de justicia y también de cómo tramita sus incomodidades, su vivir con otros, con otras. Lo otro que digo es, no hay ciencia sin fe. O sea, claro no sí. Es o bien la fe o bien la ciencia. Toda bien. Ciencia se apoya al menos en una comunidad que comparte un deseo de verdadero, que comparte una aspiración de que podemos construir un saber, podemos confiar en él, podemos darle una forma institucional, unas legitimidades, unas voces, unas acreditaciones. Yo creo que lo que hoy está un poco roto es eso, ¿no? Y entonces, tanta puesta en cuestión de los saberes disponibles, entre otras cosas, tiene que ver con algo muy anterior, que es una fractura del lazo comunitario, ¿no? Y siguiendo esa definición que trae esa colación de Diego Tatián sobre la superstición, como una especie de melancolía, ¿no? ¿Dirías que el peronismo se fue convirtiendo, o las fuerzas populares en Argentina, en una presa de la superstición, o ha entrado en un espacio de superstición? No, si yo tuviera que decir cuál es una de las trabas hoy, una de las formas en las que entró fuertemente la ideología dominante en nuestros propios espacios, es el realismo. Ok, volvés sobre la dicotomía realismo-delirio. Sí, porque hay algo del realismo que por supuesto, todo militante político, todo cuadro político sabe que hay algo del orden del realismo que tiene que ver con la virtuosidad del hacer político. Pero cuando el realismo se fosiliza, se convierte en un objetivo en sí mismo, deviene indolencia, cinismo y algo por donde se cuela una de las formas de subjetividad dominante y que nos despotencia fuertemente, que es la especulación, ¿no? Yo diría, si hoy tenemos un problema, es una forma del realismo que es muy cínica, que adquiere el modo de la especulación. Y la especulación es la práctica de nuestros adversarios, ¿no? Totalmente. Yo tenía también la intención de conversar con vos sobre otras dolencias u otras afecciones que van azotando al campo popular. Una de ellas es el hecho de que, me voy a acercar y voy a decir que lo siento yo, presumo que puede ser algo que experimentan otros también, pero me da la sensación que las movilizaciones contra Milei son raptos, pequeñas ebulliciones de aquellos que todavía se atreven a delirar o resistir y que en todo caso encausan una energía social disponible defendiendo derechos o formas de entender, pensar y sentir el mundo, y que luego eso se diluye porque no encuentra quién acumule, quién capitalice, quién encauce esa energía social disponible hasta la próxima movilización. ¿Esto es demasiado pesimista? No es demasiado pesimista, sí me parece que adolece de algo que en la política es bastante importante, que es la espera. O sea, soy ansioso. Sí. Hay algo de... No es que vos lo seas, es que se nos impone cierta temporalidad muy empobrecida para pensar los procesos de construcción, pero también los momentos de la evaluación de la eficacia de una acción, ¿no? Correcto. Si vemos, no sé, lo que pasó, por ejemplo, en torno de la causa Libra, ¿no? Esa prontísima decepción de no, esto no produjo, ¿no? ¿Cómo esto no es un escándalo social? Hay una especie de inmediatismo que no tiene que ver con la política, ¿no? Si nos situamos en ese nivel, en el nivel de la creencia, de la fe, las construcciones son un poquito más largas y desde luego no suscriben una temporalidad electoral. Entonces no se trata de pensar
de qué manera medimos el impacto de esta X marcha, esta X protesta, ¿no? Y si eso, digamos, y la forma de medir el impacto es que eso se traduce inmediatamente en una fórmula electoral, exitosa, además, ¿no? Si no, también vale la pena que empecemos vamos a calmar, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y empezar a pensar que hay procesos de construcción que nos merecemos, ¿no? Que nos merecemos. Y que, entre otras cosas, lo que se construye en esos momentos de protesta, en la marcha que hubo hoy, ¿no? La marcha que hubo hoy en la que articularon rostros, tonos, procedencias sumamente diversos, que yo creo que hay algo que se iba a buscar ahí, entre muchas otras cosas, que es un cachito de felicidad. Pero no un cachito de felicidad boba, de bueno, sin la alegría no hacemos nada, todo esto que se ha dicho un poquito, de un modo bastante frívolo, ¿no? Sino entender colectivamente que hay algo de la felicidad que primero te rescata de la crueldad, te saca del inmediatismo de la supervivencia, es un modo de libertad, pero siempre que esa felicidad tenga la forma de algo de lo trascendente, ¿no? Que sea superar la experiencia inmediata. Y eso no se formula, eso no se diseña, eso no tiene que ver con el discurso, eso tiene que ver con una exploración, con una experimentación en acto, ¿no? Sí. Y en un momento en que los discursos están tan delirantes, hay una sede de verdad en el cuerpo. Cuando vos te encontrás con otros, con otras, con quienes hacía mucho tiempo que no te veías. Incluso te encontrás con la parte... Tranquila, Natalia, sí, me no pongo te pongas nerviosa. ansiosa. No, soy muy torpe. Te encontrás con la partición de ciertos espacios, ¿no? Partición. Sí, también hay espacios partidos, Sí, ¿no? no, y hay toda una coreografía. Quería enfatizar eso, está bien. Sí, y hay toda una coreografía de eso. Bueno, eso tramitado en el cuerpo, eso como experiencia colectiva, yo creo que deja un saldo mucho más interesante que infinitas especulaciones y fórmulas de diseño y cálculos, aritmética electoral y demás. Y aunque reneguemos de la utilización del Eternauta para todo últimamente, yo estoy tentado de caer en que al final lo viejo funciona, que es lo que venimos repitiendo todos últimamente, por esto que estás diciendo. Frente al imperio de encargar pollo frito por delivery o de sacarnos una fotito y ponerla en Instagram, en esa marcha de la que habrán participado más o menos de los que nos están viendo, no importa, también hay una especie de corrosión de esa experiencia que vos decís. O sea, todos estamos capturados tal vez por eso. Y vos estás señalando que en la experiencia de compartir en la calle con otros hay una especie de salida. Sí, no sé si tanto como una salida, pero hay muchas ganancias. Una ganancia es reconocernos como un pueblo que tiene una tradición muy larga y a la que no renuncia. Y eso es un montón. Si vemos el mapa del mundo en este momento, no hay tantos pueblos que tengan este ejercicio de la protesta, de la composición, del encuentro. Y además es un encuentro muy poético en el sentido de raro, de nuevo, de la articulación que se vio hoy. Del mismo modo que, si querés, con menos potencia, con más potencia, con no sé cuál eficacia, que no quiero calcular porque me parece, esto es lo que quiero decir, que hay algo de lo incalculable que vale la pena recuperar, que es el tesoro de la política, claro. ¿No? Lo incalculable en el sentido de que cualquier militante político es alguien que apuesta por un pueblo por venir, no por el pueblo calculable de hoy. ¿No? Del mismo modo que voy a aumentar algo que le escuché decir a Eduardo Rinesi y me encantó, ¿no? En el momento de los diagnósticos post-elecciones, ¿no? Sí. ¿Quién, dónde está? ¿Quién votó a Milei? Y entonces todos esos perfiles, ¿no? Del joven de clase baja o no sé. Y él decía, nadie es su puro presente. Nadie es su puro presente. Todos somos nuestro presente, lo que alguna vez fuimos, lo que heredamos y lo que somos capaces de ser en otras circunstancias. Entonces, hay algo de esa apuesta que es incalculable, porque apuesta a algo que todavía no es, pero en ese gesto también lo produce. Entonces,
contra la aritmética rápida, la especulación de fulano va acá, mengano va allá, vamos juntos, vamos separados, llevamos 4 banderas, llevamos 10. Hay algo, todo eso está, pero también hay algo más que todavía nadie es capaz de conducir, de reordenar, no tanto de conducir, porque esa también es otra discusión que me parece que está un poco fuera de escuadra, ¿no? ¿Cuál es tu capital político? De nuevo, somos todos capitalistas especuladores, ¿no? ¿Cuánto capital político tiene cada quien? En el medio de una crisis de representación fenomenal, ¿no? Digo, donde los dispositivos de escucha y los dispositivos de conducción, los dispositivos, no las personas, están quebrados, desgastados, no funcionan, ¿no? Hay ruido, hay desencuentro. Entonces, en esa circunstancia, hay que animarse a apostar a otra cosa, ¿no? Y si eso es delirio, bueno, es un delirio que vale la pena. Pongámonos poéticos entonces. Yo descubrí por vos algún verso de César González en el que no había caído todavía, porque lo usaste de acápite en un texto académico que publicaste hace un par de años. Yo sé que a vos te gusta lo que hace César. Y era justamente un texto sobre el odio, donde repasabas algunas ideas de Zizek y otros de su talla, pero sobre César lo que incluiste, o los versos de César que incluiste, eran estos. A los dos, al odio y a Dios, se los convoca en ritos sagrados y en la lengua hispana solo un tornillo semántico no les permite ser la misma palabra. El odio es arquitectura de formas sublimes. Justo en un momento donde los bienpensantes condenan el odio, César no tiene empacho en decir, hey, el odio es la arquitectura de formas sublimes. ¿Qué podemos decir sobre esto? Muchas cosas. Por un lado, algo de lo que trataba de decir al principio, que es esas derechas delirantes han producido un gran diagnóstico de la época. Y si han logrado una ventaja, ¿no? En términos de vanguardia, hay un gesto propio de la vanguardia que es decirle a una sensibilidad disponible: lo que te pasa es esto, ¿no? Y eso es lo que hicieron, los discursos de las derechas hicieron eso. Había un malestar con la institucionalidad, con el modo como el propio capital y el propio mercado destrozó las instituciones de la democracia, por ejemplo, ¿no? Bajo la forma de una corrección política que estaba orientada a disciplinar la eficacia de la soberanía estatal, con los mandatos de transparencia que estaban llamados a debilitar la capacidad política ejecutiva de los estados, ¿no? Una cantidad de cuestiones, además de, porque el camino fácil es pegarle al posmodernismo, al progresismo, ¿no? Cuando decimos, bueno, no, porque se piden pavadas, minorías, no sé qué, y ahí lo que se olvida es que el principal horadador de la democracia fue el mercado, ¿no? El mercado, el capital y demás. En ese momento, el gran diagnóstico que hacen las derechas es detectar ese malestar y ponerle un nombre, ¿no? No sé, los organismos internacionales, el marxismo cultural, el progresismo, las instituciones, la universidad, bueno, en fin. Y el modo como producen eso, y parte de ese diagnóstico, es detectar una desesperación, una incertidumbre que vuelve la vida invivible. Lo digo así, un estado de supervivencia, ¿no? Un estado de supervivencia que reclama un modo de la felicidad y un modo de la libertad, que es la trascendencia, justamente, ¿no? Entonces, ¿qué ofrecen? Bueno, discursos de trascendencia, ¿no? Las teorías conspirativas son eso, ¿no? Las teorías conspirativas son una certeza que se ofrece para un apego rígido, ¿no? Una balsa en el medio de un océano, de una realidad que no sabemos para dónde es arriba, para dónde es abajo, cuál es la izquierda, cuál es la derecha. Perfecto. Y funciona muy bien. Pero lo que funciona, porque ahí hay un truco, que es no caer en la idea de que hay por un lado una irracionalidad y por otro, claro. Entonces a esa irracionalidad hay que discutirla con datos, con argumentos, o tacharla de falaz, o de contradictoria, o de ridícula, sino entender que lo que ahí se está tramitando es algo profundamente verdadero, profundamente real de la existencia humana, ¿no? Entonces, ofrecer ese componente trascendente y, por supuesto, claro, y después hacerse cargo de otra cosa, ¿no? El odio existe.
El odio existe, hay odio entre las personas, o sea, hay algo de esa fantasía de que se puede eliminar por completo, ¿no? Parte del problema de la corrección política fue no hacerse cargo de que la violencia es ineliminable, como la enfermedad y como la muerte. ¿Qué hacemos con eso? ¿No? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué formas de aceptación de la castración podemos producir que ofrezcan un poco de reparación a esa existencia tan dañada? Nos quedaríamos horas hablando, pero también tenemos que jugar con Natalia. Y la audiencia no lo sabe, pero sobre este punto de la violencia yo he tenido muchas oportunidades de conversar con ella. Estoy tentado de juntar dos preguntas en una y pedirle síntesis. Sé que es injusto, pero hay una pregunta muy atinada de la producción que versa de la siguiente forma. La política habla de su qué y su cómo, pero dejó de hablar de su por qué. Peor. A ver. La política dejó de preguntarse para qué. No veo un solo discurso político, no escucho en ninguna reunión política, en asambleas, en espacios de compañeros, una pregunta por los objetivos. Pero el objetivo no es lo programático y lo programático no es algo que... No. A ver, ¿qué sería? No, el objetivo en términos de unos lineamientos técnicos, unos pasos, como... no sé, qué tipo de modelo de desarrollo, entonces qué habría que hacer con la inflación, con el dólar, No, un horizonte. ¿A dónde estamos yendo? ¿Hacer la revolución o no? Lo planteo en estos términos. ¿Por qué vale la pena apagar Netflix e ir a una reunión política hoy? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para dónde estamos yendo? ¿Cuál es nuestro horizonte? ¿Querés ponerlo en términos delirantes? ¿Cuál es nuestra utopía? ¿A qué sociedad queremos ir? Esa pregunta hoy no tiene lugar. A mí me deja sin palabras, por eso elijo jugar. Esto se llama Derpopalooza. Ustedes ya lo saben, Natalia no. Es la fiesta del poder. Es jugar con la idea del poder. Cómo construimos poder, dónde acumulamos, con quién acumulamos poder o qué queremos hacer básicamente, pero de forma lúdica. Vos elegiste 3 cartas de apoyo. Son las 3 cartas violetas. Son las únicas que en este juego se pueden elegir conscientemente. ¿Cuáles elegiste? Mostrarles a nuestra audiencia. Tengo que explicar esto. Sí, no importa, es para eso. Viniste para explicar qué apoyos elegirías. Bueno, muy bien. Primero, quería jugar. Sí, por supuesto. Jugar hay que permitirse. Mejor. Muy bien. Porque te digo una cosa, la mayoría de los invitados eligen desde la racionalidad calculada. Y entonces no abandonan las vestiduras que traen cuando se sientan acá. Bueno, elegí la comunidad LGTBIQ+. Ok, bien. Elegí el peronismo. Bien. Y elegí las Fuerzas Armadas. ¿Vamos a jugar? Vamos a jugar. Bueno, yo fui con algo más clásico, diría. Corte Suprema, ya que la mencioné hace un ratito. Twitter o X y Clarín, para hinchar las pelotas. En el short game, en el juego corto, no va a hacer falta que vos me peluches a mí las cartas. O sea, si vos me ganaras a los dados, yo tendría que entregarte cartas mías para que vos prevalezcas o viceversa, ¿no? Siempre existe la posibilidad que yo no las quiera, tus cartas. Bueno, pero también, no lo había pensado en el juego. Ahora que me estás sugiriendo esto es muy interesante, pero sería para un juego de mesa hasta la madrugada. Claro. No, podría quedarme con Twitter para pagarlo, por ejemplo. Está bien. A ver, es muy buena esa. Ahora lo que nos toca hacer es elegir al azar de este pilón de cartitas verdes iniciativas posibles. Puedes sacar del medio, de abajo, de arriba, de donde quieras. Son ¿cuántas? Tres, no te aclaré. 2. Bueno, volaron. Viste que soy torpe. No, yo. Yo soy muy torpe. Voy a agarrar 3 yo. 1, 2, 3. Esta no hace falta que las muestres. Y ahora sí, para arrancar a jugar... Ay, joder, dijo, por si no se escuchó. Ahora sí, vas a sacar una carta de situación que es la que los dos vamos a tener que enfrentar y vamos a ver si en los dados prevalezco yo o prevaleces vos, ¿sí? ¿Yo qué tengo que hacer? Entonces tengo que sacar una carta. Ya no estoy entendiendo. Es muy tarde para mi cerebro. No pasa nada. Mi cerebro usualmente piensa lento, entonces... Pero pensás bien y me encantó. Esta carta naranja es la que tenemos que afrontar.
y sí la podés mostrar a la audiencia. ¿Qué dice esa Bien. carta naranja? Bueno, yo ya gané. A ver, ¿qué con dice? mi elección A y esta ver. carta yo ya gané. Dice, Lali Espósito la pega con otro hit, la miden como candidata de, no sé qué es esto, UP Rari. UP, claro, Rari, que es raro. Rari, ok. Es así. De UP. No, está bien, de por la patria, Rari. Claro. No entendí el punto que Esa separaba. editorialización de la carta después Sí, es mía, sí, me hago sí. cargo, es un Ok, chiste. ok. Pero, bueno, entonces, Lali candidata, que es lo que muchos anhelan, o muchos anhelan, ¿qué carta de las verdes jugarías para defender a tus aliados? Para defender a mis aliados son estos que tengo acá. Lali, sí, No. sí, para defender tu construcción política, Sí. vos ahora tenés que jugar cartas verdes, una carta verde, que es la iniciativa, la acción. Lali es candidata. ¿Qué acción toma Natalia Romé? Y está bien, no tengo mucho. No Acá, importa, la verdad es es que que es ahora todo se pone medio chistoso. pobrecito lo que se me ofrece. A ver. Desarrollo una app para financiar la organización, porque hay que financiar la Bueno, cosa, ¿no? muy bien. Bueno, y yo lo que voy a hacer es formar mi propia banda de rock. Apa. Si Lali deja vacante eso, yo voy por el rock. Vengan de a uno. Ahora sí, jugamos a los dados. Vamos a ver si ganas vos con el desarrollo de la app o si gano yo con mi bandita de rock. ¿Qué sacaste? 10. Uy, es muy difícil que yo llegue ahora. Claro, la chica 10 saca 10, a ver qué saca el burro. Saqué un 3. Obvio. Desaprobado y pierde. Ganó Natalia en esta. Bueno, saquemos otra carta de situación. Esta la voy a sacar yo. A ver. ¿Qué nos tocó? Cristina es candidata y la Cámpora se prepara para PBA, provincia de Buenos Aires, en 2027. También algo hiper anunciado. Quiero decir que esto lo pensamos en febrero de este año, antes de arrancar con este ciclo. Bueno, Cristina es candidata, se confirmó esta semana, y que la Cámpora se prepara para la PBA en 2027 también es un hecho. Así que vamos a ver qué carta jugamos, Nati. ¿Cuál de las verdes movés? Publica un libro y se postula otra vez o se reposiciona. Bien, Natalia, yo lo que hago es regresar al sector privado. Pero esto es para provocar un rato. Voy a tirar yo primero los dados a ver si el que tira primero gana. A ver. ¿Qué saqué? 8. Bastante bien. Bien. Te toca a vos. 4. 4. Bueno, ahora sí. Ya nadie cree en los libros, eso es lo que pasa. Así estamos. Es muy buena. Y la última de las naranjas, saca la voz. Tatán. ¿Qué te tocó? ¿Qué nos tocó? Hermoso. Escándalo mediático por una orgía en Olivos. No dice con qué persona, humana o no humana, Bueno, no pero aclara nada. No importa, en Olivos Bueno. ahora ya sabemos quiénes están. A mí la única carta que me queda es el armado de una alianza electoral. Yo creo que si eso se produce, Claro, la eso. sociedad pacata argentina me va a dar lugar a armar algo. Yo tengo una estúpida carta de una presentación de un amparo ante el Poder Judicial. No sé qué haría con esto. Bueno, pero los pacatos capaz que se movilizan al Poder Judicial con vos, no te preocupes. ¿Dónde quedaron los dados? A ver quién gana ahora. Tirá vos. Bueno, 3, obvio. nadie quiere detener la orgía. A ver. Y yo saqué 6, así que gané yo con el armado de una alianza electoral. Nat, hay una pregunta de rigor que hacemos en este espacio que tiene que ver con la acumulación. Es una pregunta que yo obsesivamente vengo haciéndoles a los dirigentes políticos o a aquellos intelectuales o actores de la sociedad con algún grado de experiencia, les vengo trasladando. Y es esta. ¿Cómo se acumula poder en este contexto? El contexto que de alguna forma abordamos en la charla. ¿Cómo se acumula poder hoy? Sí, precisamente todo es Netflix, todo es ansiedad, rapidez, fugacidad. ¿Cómo se acumula? Es difícil porque es difícil saber qué es el poder hoy. ¿no? Muy bien. Porque la institucionalidad del poder está horadada. Yo creo que estamos en un momento previo realmente, que nos tenemos que hacer otras preguntas. Y esas preguntas tienen que ver con
encontrar la forma de vida que queremos vivir. O sea, cómo queremos vivir más que cómo se acumula poder. Exacto. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes queremos ser? Si no, no tiene ningún sentido acumular poder. Creo eso, porque después lo que pasa es que las formas con las que imaginamos las construcciones de poder son huérfanas, están desancladas de un horizonte que valga la pena, entonces terminan siendo muy frágiles, ¿no? Nadie está dispuesto a defender algo en lo que no cree. Y entonces eso no es poder, es imagen, es una cosa muy instantánea, muy, muy fugaz. Y no lo digo en un sentido moral, lo digo en un sentido de que creo que hay una necesidad que no estamos viendo. Es un problema de lo que podemos ver o no podemos ver de nuestra propia sociedad. Hay algo que no estamos viendo y que sería un lugar interesante desde el cual empezar a construir de otro modo. Y creo que eso que no estamos viendo es, insisto, una alianza entre libertad y felicidad. ¿De qué manera nos podemos dar felicidad? ¿De qué manera podemos reparar algo del daño? ¿De qué manera podemos detener la crueldad que ejercemos sobre nosotros y nosotras mismas? Si encontramos eso, si encontramos una punta, yo creo que el poder se arma solo. Y simplemente va a hacer falta quien sepa escuchar eso y orientar y conducir. Yo lo digo con una fórmula. Digo mi fórmula para el país. Por favor, si hay una... una especie de... Y además por eso elegí estas cartas y quiero decir porque las elegí. Sí. Yo quiero una especie de feminismo malvinero y maradoniano, ¿no? Okay. Como todo lo que eso supone. Un feminismo patriótico. Sí, creo que ahí hay un montón de felicidad. Si podemos recuperar la dignidad, el orgullo hermoso de ser argentinos y construir desde ese lugar, esa dignidad soberana, no va a ser tan difícil. Bueno, pero esto me da pie, pese a mi torpeza, el torpe acá soy yo entre nosotros dos, y el terco también. Por eso me animo a una pregunta más para cerrar. Yo suelo repetir una frase un poco sonsa cuando estoy con amigos con los que compartí momentos que yo consideré maravillosos en la política o que por lo menos me hicieron feliz. Y les digo que éramos tan felices que no nos dábamos cuenta. Por eso te hice esa pregunta sobre la superstición y la melancolía, porque ahora tengo también la sensación de que tenemos una traba con ese pasado. Es como si quisiéramos volver porque efectivamente muchos de nosotros fuimos felices en una especie de Argentina maradoniana y malvinera, porque la tuvimos, creo que sí la tuvimos, ¿no? Y eso al mismo tiempo es una traba en la actualidad. Sí, otro de los grandes problemas en esta época es la incapacidad para hacer duelos. Lo vimos con la salida de la pandemia, ¿no? Y estamos de alguna manera un poco atrapados en una suerte de encrucijada de la que no terminamos de salir. No podemos sacar las conclusiones necesarias para dar un paso, para construir creativamente. No digo otra cosa, lo mismo pero mejor, si querés. Y quedamos en esa captura. Claro, éramos tan felices que no nos dábamos cuenta. Esa es la definición de felicidad, ¿no? Esa es la definición de felicidad. Ser tan feliz que no te das cuenta. Y bueno, y en todo caso lo que se trata es de salir a buscarla, ¿no? Parar de llorar, parar de dar vueltas, de darle vueltas a la cosa. Y creo que es algo del orden del acto con el cuerpo. La felicidad empieza en el cuerpo. Y ahí no hay diferencia que valga. Tenemos que poder pensar de qué manera componemos un cuerpo colectivo que se ofrezca primero, porque la verdad es que esa es otra cosa, hay que empezar para adentro, ¿no? Se ofrezca algo en lo que creer, por lo que valga la pena, totalmente independiente de cuál sea el resultado, sin especulación. Creo que si podemos hacer eso, la felicidad viene sola. Eso es la felicidad. Hacer eso, vivir de esa manera, es la felicidad. Y si sabemos hacerlo, porque ya lo hicimos, si tenemos una memoria, una tradición de luchas que nos antecedieron, bueno, recojamos esa herencia y hagámoslo ya. Ahora, mañana, ¿no? Basta de dar vueltas y punto.
Hagámoslo ya. Creo que con eso alcanza. La verdad, creo que estamos todos conmovidos. Del otro lado están asintiendo, pidiendo que suceda. Gracias, Nat, por haber venido. Nos iluminaste un montón. Ay, gracias. Fue re lindo, hasta emotivo. Así que ojalá te hayas sentido bien y cómoda. Por supuesto, con ustedes siempre. Gracias. Bueno, esto ha sido todo por hoy en este episodio de La Tertulia. Me avisa Pau Marusic que se aprobó la moratoria previsional. Esto fue una jugarreta del kirchnerismo contra el gobierno. ¿Por qué? Porque se distrajeron, hubo algunas abstenciones del bloque del centro y al mismo tiempo faltaban diputados de la derecha. Picardías que van y que vienen. Hoy hubo media sanción para la restitución de la moratoria previsional. Me están hablando... A ver. ¿Qué, metí la gamba con lo que dije? Pau Marusic dice, en el grupo de La Tertulia, por 2 años, si se aprobara en el Senado también, claro, obvio. Y Milei no lo vetara. Obvio, falta la media sanción del Senado, eso es lo que veníamos explicando para el aumento del 7,2% de los jubilados también. Pero digo, se van a dormir esta noche con una buena noticia. Hoy prevaleció un poquito el campo popular circunstancialmente, ¿no? Festejemos un gol. Es eso.